Velats. Bueno, kaixo guztioi, txarra emango dut gazteleraz, uste nuen etorri batzela jende gehiago, hori, bakarrik eskuntz batekoa, baina etorri zaite guztiak euskaldunak, bueno... Erdi. Horregatik emango dut gazteleraz, bakarrik prestatu balako gazteleraz, baina, bueno, gero galderak aldiozute egin nahi euskeraz, ez badaki euskeraz, orduan, hasiko gara presentazioarekin. Bueno, gaur hoy viene Mikel Santos, seudónimo conocido como Velats. Lo primero, nada más para empezar, porque eso sí que no he encontrado, lo de Velats. ¿De dónde viene, no? Sí. Pues yo empecé firmando, bueno, Egunon, Berdión ya. Empecé firmando cómics, viñetas gráficas en un periódico de economía con mi nombre, Mikel Santos, ¿no? Pero luego, yo era bastante joven, mucho más joven, y empecé a trabajar luego en el Temeo, el famoso fanzine Temeo, y me daba miedo que los del periódico de economía vieran que me hacía viñetas más guarras, más gamberras, digamos, y dije, va, pues me pongo un seudónimo. Y como me gusta mucho la historia de Navarra, había un caballero navarro, se llamaba Jaime Velaz de Medrano, que defendió a Mayur y todo eso, y el apellido Velaz viene de Velats, ¿no? Entonces dije, bueno, pues Velats. ¿Qué pasa? Que me empecé a hacer más famoso por las tiras del Temeo, por tal y cual, y la gente me empezó a llamar Velats y se me quedó. O sea, ese seudónimo que lo hice solo, exclusivamente para que no supieran nosotros que había empezado en otro... ¿Y el Temeo de la época que hablas, de qué época hablas? ¿Es que dibujaste en el Temeo estuve, bueno, estuve un año y pico nada más. Yo es que he comprado Temeo bastantes años, sí. ¿Qué época? Pues sería el año 99. 2000, 2001, vale. Una cosa así, no recuerdo bien. Vale, por ahí. Pero eso, eran tiras, bueno, igual puedes encontrar si tienes ahí en casa. Sí, los tengo guardados, sí. Pasa que como luego ya no pagaban, pues... El Temeo es muy de colaborar y tal y cual, te manda la revista y ya está, y empecé ya a coger Simónides, famoso Simónides. Simónides, todo, sí. Así que nada, ya, por eso Velats, ahí viene. Pues eso, Mikel Santos, dibujante, a ver si esto es correcto, nacido en 1974. Sí. Te conservas muy bien, todo hay que decirlo. Gracias, él me dijeron lo mismo, o sea que... Oye. 1974, que hay ahí justico para vivir los últimos años de la época de Lucio Cañera. Sí, de la época cañera. Sí, bueno, pues hasta el juicio que tuvo ya, que se cerró en el 84, una cosa, pues yo ahí tendría ya 10 años. Y sí, o sea, puedo decir que he vivido, ¿no? Sí, lo que se llama la dictadura, sí, la falsa transición. Eso es. Y la falsa democracia. La falsa democracia, muy bien, me lo he apuntado. Muy bien, naciste en Iruña, capital Navarra, y te has dedicado un poco en lo que viene a ser tu faceta profesional, se ha dedicado a tocar bastantes puntos. Es muy interesante porque muchos estilos y muchas modalidades relacionadas con el mundo de las artes gráficas. Y digamos que hace menos de una década, o sea, me imagino que sobre el 2005 o 2009, te dan un consejo por un gran amigo y sumado a tu inquietud artística y a la afición por el lápiz, te llevan a publicar tu primera tira cómica en un diario regional de economía, que es el que has dicho. Entonces aquí empieza el viaje suyo, que va visitando toda clase de estilos y formas que le empujan a desarrollarse como dibujante profesional. Entonces, centrado un poco en el humor gráfico, digamos, publicas historietas y tiras cómicas en multitud, sobre todo, de medios gráficos, como el diario ADN. En 2005 ilustras la campaña del Ayuntamiento de Pamplona, Pamplona somos tú, Iruña seu Gugeu, que se materializa en gran variedad de soportes, desde marquesinas hasta camisetas o postales. Y en 2008 el gobierno de Navarra te encarga el diseño del cartel del Día del Libro. Eso lo iba a nombrar después. Entonces, una de las cosas que haces, que claro, al final es lo más sonado, que ya te he comentado antes, es ilustrar un libro para Tim Burton, ¿no? Ahora explicarás un poco eso de la famosa película Pesadilla antes de Navidad que hizo Disney, slow motion, etc. Entonces es un libro realizado junto a Javier Gómez, que hizo el color, me imagino, y las ilustraciones de las actividades del libro, que fueron, por cierto, supervisadas por el propio Disney París y por el propio Tim Burton en persona. Eso es. Esto al final es un artbook, ¿no? Digamos. Sí, bueno, realmente lo que fue una oportunidad bastante importante para hacer currículum, ¿no? Para hacer, ¿no? Porque ya cuando dice ya Tim Burton. Pero bueno, fue una empresa de Madrid de comunicación que buscaba ilustradores por todo el mundo, buscó en Argentina, Italia, tal y cual.
y a mí me eligió para hacer ese índice de actividades del libro, con un estilo pues, muy de Tim Burton y todo eso. Entonces a Tim Burton le gusta siempre estar muy encima de todo lo que está relacionado con su persona, con su obra, con su tal. Y supervisó los dibujos, le dio el ok. O sea, yo tampoco voy a hablar porque la gente me dice, ¿hablaste con Tim Burton? No, no he hablado en la vida con Tim Burton, pero bueno, sirvió mucho para hacer, porque le dieron mucha bola en los periódicos, Claro. y me sirvió para hacer currículum. Bueno, al final... Cuando tú dibujas, pero no le metes el color tú. Sí, pero hay casos que depende cómo ande de curro y tal, me hace otro el color o lo que O sea. sea, tú haces la viñeta más o menos, esto, y luego te mete el color otra persona. Pero en algún curro, sí, Pero sí. por ejemplo aquí no, En ¿no? este no, en este he hecho todo yo. Todo tú, el color Todo. y todo, has elegido Eso, tú. el lápiz, el rotulador, escanear y colorear con el ordenador, Vale. sí. Eso se ve mucho en cómics americanos, que yo los llamo los comerciales, como Marvel y DC, que existe el entintador, el de las sombras, el que hace, digamos, el trazo principal, el dibujo, luego el que hace la composición de la viñeta. Normalmente cuando coges un cómic americano, normalmente está el guionista, que suele ser el que más peso tiene los cómics americanos, y luego hay un equipo enorme de entintador, el que hace los bocadillos, solo hay uno que hace los bocadillos, hay otro que hace... Rotulista, no sé qué, sí. Vale. Se trabaja mucho en equipo en el tema Vale. americano sobre todo. Sí. Vale. Continúo con tu presentación. La Asociación Mundial de Periódicos, la ONE, Sí. con W, no Juan de uno, te premió una página del diario de Navarra llamada Lee y Gana, donde habías creado el personaje principal. Sí, era monstruito y tal, sí. O sea, ahí recibiste, digamos, tu primer Mención, bueno, también había ganado premios de Iruña de cómic, de no Vale, sé qué, no sí. sé cuánto, pero eso al ser internacional, pues lo metí al final en la web y tal. O sea, que hay más premios, igual más a título de personarte tú, digamos, en petit comité, ¿no? Eso, sí. Me imagino que sea como se empieza uno de los caminos. Claro, una de las primeras formas de empezar en esto era presentarte a todos los concursos, a todo, pero una vez que yo por ejemplo ya no me presento a ningún concurso, ¿no? Porque al final dices, bueno, si tu objetivo no es el premio en sí, ¿no? Porque aparte que los concursos yo los tengo ahora un poco enfilados, ¿no? Porque en realidad estás pegándote un curro de la pera, tío, y no tiene, ¿no? O sea, al final... Porque además luego en los concursos ese cómic o novela gráfica o historia que se publica, se queda toda la licencia de la editorial que la publica, porque eso no sé si funciona. Lo de los derechos, bueno, ahora está un poquito mejor la cosa y tal, pero se quedan los derechos de explotación de esa obra durante un tiempo y a ti te dan unos derechos, un 10% por las ventas del libro, que es más o menos como esto. O sea, prácticamente... Sí, no, es que en realidad yo este cómic también lo hice porque sé que iba a tener una tirada grande y que la figura de Lucio Urtubia tira mogollón. Pero así por así, hacer un cómic aquí, como no lo vendas luego en Francia y así, te llevas muy poco porque las tiradas son mínimas, se lee poco. Entonces, de cada 10% del precio de un libro que te llevas, pues sacas las cuentas y a lo mejor cada página no te sale rentable. O sea, es coger la calculadora, es matemática. ¿Qué tirada has hecho? ¿2000 o...? Pues es que de estas se han hecho 1900 en euskera, otros 1900 en castellano, 800 en gallego, no, gallego y catalán. Gallego y catalán, vale. Se ha hecho bastante, o sea, una tirada baja, pero es que lo bueno es que está saliendo. Entonces, bueno, pues salen las cuentas. Eso es lo bueno de Chalaparta, que es la editorial que lleva este cómic, que igual que Astiberri, que son editoriales que yo les tengo cariño, porque no van de sobradas, los precios son muy asequibles, las ediciones son muy bien hechas, o sea, están muy bien editados, siempre se publica en todos los idiomas. Es un poco lo que yo le critico a Elka, que intenta monopolizar el euskera y no da libertad de distribución de esas obras en euskera. Pero por ejemplo Chalaparta, Astiberri sí que lo hacen mucho y lo publican en todos los idiomas. Por ejemplo, hablando también de otro autor, pues nacional, digamos, Alfonso Zapico acaba de sacar también los puentes de Moscú, que lo han puesto en Zubigueya, creo que también en catalán lo han puesto. Entonces es algo que se agradece de pequeñas editoriales como Astiberri, que hacen para abrirse, ¿no? Al final es abrir el mercado y facilitar un idioma a alguien que viva, por ejemplo, en Valencia, en Melilla. Digo, bueno, yo que vengo de Euskal Herria puedo coger el Garasi Garaya en vez del Tesoro de Lucio y no me lo tengo que comer. O un catalán puede conocer la cultura navarra en su propio idioma porque hay la facilidad. Claro, sí. Lo que Chalaparta es menos conocido por cómics y Astiberri es conocido, ya es un nombre a nivel nacional, que en Sevilla también conocen a Astiberri. Correcto. O sea, de hecho tiene sello Astiberri, dame un cómic tipo Astiberri. Sí. Chalaparta es más por esa denuncia de Chalaparta tiene pues unos cómics, pero tendrá en el catálogo 10 cómics. Está empezando ahora con el... Yo me compré el de la chica esta ilustradora también, que era... 20, ¿dónde era? Guipucci, que era un... ¿Pero de este formato? De este formato tengo el de Mundú Sotik Barrena o así era. Era rojo como...
Sí. de este formato de Chalaparta, pero luego sacó Abiak, Abiak. Abiak. Sí, Abiak. que era de una De chica, Chalaparta, sí, 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 de sí. Gurruchaga. Gurruchaga, Sí. sí. Continuamos. Otra de las etapas igual que por la que más se te reconoce es que desde 2008 eres dibujante de la fábrica de dibujos Kukusumusu. Claro, ahora ya no, esto se tendría que actualizar, ya sabes toda la Sí. polémica que hubo y al final casi a la par del Homo de Estella. Pero y entonces, esto ahora como lo llevas, tú eres de los que te fuiste con Urmeneta, me imagino, Sí. entonces ahora sigues trabajando para él. Sí, más que trabajando para él, trabajando con él, ¿no? Porque en realidad es una relación así muy tal y lo que pasa que, bueno, como está ese juicio ahí por encima que salió y hicimos recursos, no nos han dicho nada, han pasado de nosotros y no sabemos nada, pues en teoría no podemos dibujar muchas cosas porque nos prohíbe el juez. Es decir, no podemos usar nuestro estilo porque sería plagiarnos. Sí. Es curioso. Sí, es eso de lo de las licencias, la marca registrada Copyright. y... Claro, pues antes en Kukusumusu pues vendías para Inoscrom o Marie Claire, no sé qué, pero esas marcas potentes que conocen a Mikel Urmeneta no se atreven a trabajar con él habiendo un juicio ahí, porque imagínate que te requisan todo, al final con una orden del juez te llegan a todas las tiendas y fuera todas las bragas, sujetadores y rotuladores, ¿no? Sí, eso es un poco lo de que digo yo, la diferencia entre marca registrada y derecho de Eso, de explotación o licencias y eso sí. Lo que ha pasado, por ejemplo, el famoso caso de un juego de mesa, el Hero Quest, que tiene años, ahora se intentó reeditar. Sí, sí. Y luego también ha pasado con muchísimas cosas de que no, la marca es mía, pero claro, si tu marca se reconoce por mi estilo, Por mi estilo. si yo me voy, eso por ejemplo le pasó también a Alan Moore con DC Claro. y con Marvel, que se fue mosqueado y pueden editar los cómics, por ejemplo Miracle Man, Sí, que es el sí. famoso cómic de Alan Moore, lo puede editar la Marvel, pero no puede poner que es de Alan Moore, tiene que poner Alan Davis, que fue Es el otro una tontería guionista. Sí, terrible. pero es que no lo entiendo Es yo. como si a un cómo- cantante se va a una discográfica y le dice, "Si ahora tienes que cantar de otra manera". Claro, Eso son las leyes del mercado. Ese es el mercado. eso es. Existe el caso en el mundo punk de Euskal Herria. La Polla Record tuvo pleito entre ellos y después se empezó a llamar La Polla, porque ya no podía poner La Polla Record, ese es el tema. Pues fíjate. Y Evaristo fue cuando dio el primer concierto después del juicio. Sí. Y claro, fueron a pararle el concierto desde el punto de vista legal porque ellos se presentaban como La Polla Record. Es decir, Solo por quiero decir decir la palabra que es récord curioso ya la que liaron ahí. luchamos contra el sistema tal cual y hasta entre nosotros y nosotras mismas al final, Sí, sí. como Kukusumusu, pues fíjate qué Claro. pleito tuvisteis en el Utiliza. juzgado mercantil. Bueno, es que fue... Allá maletas de... Yo vi entrar al juicio gente con maletas, digo, aquí traerán todas las pruebas o lo que fuera, y es curioso, ¿no? Sí, sí, Perdona sí. la interrupción, pero es que es... No, la interrumpió infantil. para nada, todo lo contrario. No, fue cañero y, pues bien, como dices, el ejemplo que has puesto, La Polla Records, Alan Moore. O sea, al ¿Por final, qué? no sé, ¿qué somos? ¿Yo soy un creador o un producto? O sea, Sí. Se mercantiliza todo. claro. En el sistema este. Y como sí. tal, pues la cultura también. Sí, 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 es increíble. La jueza que os dictó la sentencia se había formado aquí en los juzgados de Lizarra, es un dato. Ah, sí, dame su Una nombre. deformación. Su nombre es su dirección. Peligro. Que para empezar nos juzgaron de lo mercantil, cuando nos tenían Sí, sí. juzgado de Juzgado propiedad número intelectual siete, y todo eso. O sea, Jo. alguien te está juzgando a alguien que veía un dibujo como si ve una taza, o sea, un objeto. Sí. No arte, no Sí, sí, una obra sí, de un sí, autor. sí, sí. Entonces empezábamos mal, o sea que... Bueno, y para terminar un poco tu biografía, para terminar con tu Sí. personal, vamos a ir a lo que concierne la presentación. Hablar de tu biografía, claro, has hecho muchas cosas, porque yo me quedé alucinado. Exposiciones, camisetas, logotipos de empresa, dobles páginas de humor en diarios, calendarios, portadas de periódicos, talleres de cómics, imágenes de marca, folletos informativos, dípticos, trípticos, porque no hay cuatrípticos, Sí, que sí, si no no, hay, bien. juegos de mesa, que es curioso eso también. Sí, para Bizac, sí. Para, Bizac. sí, Sí. caricaturas, retratos por encargo, felicitaciones de Navidad para empresas particulares, iconografía y vamos... Yo no, eso lo puse en la web yo, digo, pues metí ahí una chapa, la hostia. sí, ¿no? sí, yo no te Metiste el currículum que hay que poner Vamos. completo, ¿no? El completo. Ahora de ahí No, me mal. sobran 100.000, porque mira, y ahora me dedico solo a ilustrar y cómics. Ahora solo hay que poner eso, solo dedico y Eso, y además ya no hago nada. Ya. Eso es, porque además el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Como cosas que a mí me han llamado la atención, aparte de lo de Kukusumusu y lo de Pesadilla de la antes de Navidad, como de cómics, pues tu biografía sería Ser Modusuda, Eguberriko Amesgaiztoa, Gaura, no sé si es lo de la búsqueda fue un cómic o es una exposición. Una exposición de con varios historia. ilustradores en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, que se hicieron, cada página hicimos 8 páginas cada uno, y se hicieron unos vinilos gigantes, entonces estaba guay porque para leer el cómic tenías que ir desde lejos, o sea, era... Se conformaba una historia después. Eso es, Vale, una, muy dos, fueron interesante. poniendo así, pero eran enormes, eran gigantes, estuvo guay, sí. Muy curioso.
el cómic La Bajera, o Sí, Bajera. pero esos son mini cómics de Sí, revistas, al final, no sé sí, qué. como Así largos, que claro que cuando estará igual actualizado ahí, pues el de Osasuna, el de de lo que me has dicho, el cómic de Osasuna. Yo no he oído ni hablar del cómic de Osasuna. Es que le dieron poco bombo. No Poco sé qué bombo, pasa. ¿no? La Y lo verdad. presenté con Quique Sola en el Condestable, en el salón del cómic, y estaba de público mi mujer, un tío mío, mi padre y poco más. Oh, qué poco bombo, la verdad, sí. Pero la fíjate verdad. que dije yo, guau, viendo Quique Sola, uno de Osasuna, Sí. se petará de críos o qué sé, Sí. ya para que les firme el futbolista. Sí. Pues poco bombo, sí. Yo voy a los coles a veces y cuando lo enseño, hola, alguno lo tiene, pero otros, ¿y dónde lo puedo comprar? Y, Ah, ya, no anda Era un bombo, poco- ¿no? Estaba en crisis de cosas entonces. Pues se fue la Fundación Osasuna, que luego les cazaron hace poco. Ah, también. sí, fue en aquella época, vale. Digo, oye, sí, Chorizo. sí. Sí. Digo, Esos ahora me chorizos. imputan a mí por el cómic. El arte de con choritos queda mal. Sí, desde luego. Y luego uno de Historia de Navarra, de la conquista de Navarra, que fue para el gobierno de Navarra, en euskera castellano, que era una sí. aventura en 3 tiempos. ¿El que vendían en noticias o qué? No, ese es 1512, El Ese. sueño roto, de Martín Chonzueta. Ah, sí. Bueno, era del gobierno de Navarra, aparece el cuñado del gobierno de Navarra, era con el gobierno de doña Yolanda Barcina, y tuve unos follones de la pena, una sensación agridulce porque hice el guión con gente de educación, o sea, hice yo el guión, les gustó mucho, pero cuando estaba en imprenta lo debió de ver alguien de arriba, según me dijeron, no sé si Barcina o cualquier consejero, me da igual. Vulgo, lo que sea. Y como las películas, paren las rotativas, me Hubo llamaron. censura. Hubo censura y me llamaron y dijeron que es que hay que hacer unos cambios y me mandaron un tocho de cambios increíble, y yo lo leí y dije, no, entonces me planteé y ellos decían que los tienes que hacer porque esto es un encargo y te vamos a pagar y no sé qué, y yo lo he hecho en tiempo y en forma y estaba aceptado. Ahora no me podéis hacer cambiar, tú no puedes llamar a Goya y decirle a la maja, ahora vístela, bueno, la hizo luego en otra versión, ¿no? Pero quiero decir, no puedes cambiar eso, ya está. Y al final me planté y dijeron, bueno, pues solo quiero que cambies unas cositas, que al final cedí, porque me dio pena, me había pegado un curro de la hostia, y cedí, y bueno, fueron cosas en las que me dio un poco rabia, pero pues pusieron ellos un prólogo que yo no sabía, un prólogo de la pera. Estas son cuestiones de la vida, siempre cedemos todos, no Nada, se puede pero ser coherente al 100%. No. Lo interesante es tú esto ahora lo puedes publicar en la misma obra sin censura, pero con alguna editorial. Eso se podría hacer. O Estaría volvemos a lo feo, pero en un juicio o algo así yo podría decir, porque es una obra mía. Claro. Es una obra mía, O sea, ahí yo he no hecho el hay- guión, el color y todo. Sería feo por mi parte, y aparte que no quiero, pero por poder se podría. Una serie limitada a un ejemplar a 1 millón de euros. Eso, y decir, esta es la obra censurada, pero o sea, sin la censura, porque Sí, ahí lo que me quitaron. como los de la editorial Mincho, ¿no? Te vendemos la bula por 1000 y pico pavos y luego un folletico así. Pues, Sí. No, bueno, que- Y luego lo que he dicho es que, claro, me metería a decir trabajos tuyos como, pues eso, la de las explicaciones de I Love Verdura, que fue un libro Sí, eso ya son, conocidillo, sí. lo de las Bad Girls, que son, me imagino que viene el temeo, ¿no? Sí. Un poco más picantón, Sí. etcétera, lo que he dicho de Pesadilla antes de Navidad, etcétera. Pero bueno, eso sería quién es Mikel como persona, Belach como seudónimo. Así que ahora vamos a ir a lo que concierne, que es El Tesoro de Lucio. He venido a hablar de mi libro. He venido a hablar de mi Eso sí. No lo digo. El otro día comentaba esa frase con... El umbral. Sí, Claro, Con Paco. un Paco. entonces nada, El Tesoro de Lucio o Garasi Denbora en... Geresi Garaya. Es que Geresi Denbora es otro libro, Claro. ¿no? que siempre me lío. Sí. Me estoy liando esta semana. Geresi Garaya. Geresi Garaya en euskera es una novela gráfica en modo biopic, de novela gráfica histórica en modo biopic. Biopic significa que es biográfica, cuando veis una película biopic significa que va sobre una persona y es biográfica. ¿Tú sabrías decir la diferencia entre cómic y novela gráfica? Porque a mí me gusta mucho decir que todos los cómics son novelas gráficas, pero no todas las novelas gráficas son cómics. Ya, es que hay un debate ahí de la Hay leche. El un otro día me lo debate, sí. preguntaron también. No lo sé. Es algo tampoco palpable del Sí, todo, no es- sí. Porque, por ejemplo, yo puedo decir que esto es una novela gráfica, pero el cómic de Osasuna no le llamaría una novela gráfica. Claro. Entonces tiene algo... A ver... Yo suelo decir que es un poco, lo primero suele ser un solo volumen, la edición y luego la documentación y el tipo de léxico que se utiliza. O sea, a Eso. la hora de luego prima más, o sea, está más equiparado, es más equitativo lo que es la propia narración con el dibujo, Sí. no prima tanto el dibujo a la narración. Eso es. Igual un poco lo más Eso es, característico. y de hecho se ve que en las viñetas no hay espectacularidad en viñetas, es decir, se ve mucho narrativa, ¿no? O sea, incluso uso mucho el formato de 6 viñetas, o sea, punto, ¿no? Entonces tiene un poquito de eso.
no hay una definición clave y la gente se pelea y tal, ¿no? Luego dice que mucha gente está empezando a decir novela gráfica para darle un poco de valor al mundo del cómic, ¿no? Que parece como cómic infantil, novela gráfica. Es como si fuera un palo, un palo dentro del que es el grafismo, por decirlo así. Sí. No, eso sí Que no es fantasía, no es ciencia, no es fantasía, supongamos, es sino que novela atañe, gráfica. por ejemplo, yo tengo varias. Hay un sector, eso es cierto, que le está dando, lo llama así como para darle como una categoría inexistente, porque además ya se han perdido los prejuicios sobre el mundo del cómic, es un terreno que por suerte se está ampliando, se están quitando prejuicios, cada vez hay más lectores que dicen la mítica palabra que yo digo aquí, no, es que esas cosas. Sí, eso ya se está dejando, se está quitando mucho. Te gusta la lectura, sí, te gusta el cine, sí, el pues intermedio es eso, al final, eso es. Y claro, lo identifican mucho pues con Superman o los mangas en Naruto de Son Goku, y hay más cosas, más allá de, pues claro, cada cosa está enfocada a un público o a unas inquietudes. Entonces sí que hay un sector muy snob como lo del gin tonic, ¿no? Hay gente que lleva bebiendo toda la vida el gin tonic, para el gin tonic es como ahora le echan de viejos, ahora es de fijos. Ahora es de fijos, sí, pues eso. Vale, bien, pues eso, continúo. Bueno, para hablar primero del cómic deberíamos conocer a Lucio Urtubia, y conocer a Lucio Urtubia prácticamente no conocerlo es imposible. Para mí me gusta llamarlo que es una mezcla como Schindler y Robin Hood, con matices, pero al final eso de falsificar pasaportes para ayudar a gente, a escapar, y luego lo de joder el National Bank, es algo que, pues digamos, gente como el mito de Robin Hood, pues al final robar a los ricos para ayudar a los pobres, o incluso para joder el sistema, sobre todo el sistema capitalista establecido. Entonces, me gusta a mí ponerlo como una mezcla entre Schindler y Robin Hood, que igual luego me vendría Lucio y me daría una hostia y dices, ¿tú qué dices? No, le gusta que le digan eso, o el zorro vasco. Hombre, mira, sí, muy bueno. El zorro vasco, sí, no sé quién le llamó, Bernard Thomas, creo en su biografía, el zorro vasco, ¿no? Así. Muy bueno. Pues Lucio Urtubia nació en 1931 en Cascante, donde actualmente reside, creo que es ahora está en... ¿Qué, Lucio? Sí. Está vivo, no me lo mates. No, actualmente reside. No, está en París, vive en París. Yo pensaba que se había venido a Cascante. No, suele venir... suele venir temporadas y tal. Por ejemplo, ahora vendrá en verano, 3 semanicas o lo que sea. Bueno, entonces actualmente reside. Durante 3 semanas... Pero no ha venido. Actualmente reside en París, viene a últimos de julio. O sea, no te ha acompañado a ninguna presentación todavía. No te ha acompañado a ninguna presentación. ¿El libro? Sí. No está para... Claro. No está ahora para... Tiene Tiene un problema de salud, tuvo un ictus el año pasado y tal, y no está para hablar tanto. Leí algo del periódico que se lo habías enseñado, que se había emocionado, pero no sé. A mí me da pena, porque sé que si lo presento con él voy a vender el doble. El otro día preguntaron unos por lo viejo, Tengo que viene contratar a Lucio un extra o a un doble ahí que ponga la chapela y... Es lo que yo te comento, oye, ¿este vendrá o es posible? Y me dijiste que está mayor y tal y cual, y claro, la gente, a mí mucha gente me ha dicho, más, o sea, como, no, viene Miquel, que es el que viene a hablar de su libro, o sea, hablar de mi libro, sí. Entonces, claro, lo de Lucio se ha tirado mucho porque al final abarca todas las ideologías, sectores, entonces tira más al sector más pureta, digamos, igual no tanto. Yo pienso que este cómic también, la gente que lo lee y tal, siempre he dicho que vas a saber, según la crítica que te diga o como la lectura que haga, dónde lo posicionas un poco políticamente, Mi tío este de... Sí, porque, pero pues... De momento que no sé de qué es, lo voy a... ¿Y qué te Toma, parece? pues era un ladrón, porque si robaba bancos es que es un ladrón, y hasta un criminal. Pues dice, ya sé de qué palo vas, ¿no? Porque al final es ver un poco, ¿no?, qué es lo que hizo él realmente, ¿no? Y ahí es el prisma de cada uno, de cómo lo puede ver. Pues está el que te dice, no es ladrón, lo que pasa es que se apropiaba indebidamente, ¿no? Claro, y tal y cual, y no sé, como Lucio Urtubia te dice que no ha robado en la vida. Claro, no, es cierto. Yo no he robado nunca. Robar a los ladrones, al final el veneno con veneno se Sí. Roba a un ladrón, 100 años de perdón. Eso es. Es el dicho popular. Claro. 10x0 este. Él expropiaba, él decía que él expropiaba. riqueza. ¿No? O sea, o recuperaba, los bancos de los atracos eran recuperaciones, es decir, hemos recuperado este dinero. Entonces, bueno, pues actualmente no reside, en julio sí, en Cascante, pero nació allá en 1931, nace en el seno de una familia republicana con 5 hijos y escasos recursos económicos, como era lo típico en esa época, y bueno, al final se cría, pues como la gente que vivía en Zudaire en esa época o tal, pues él está al campo, entonces coges una serpiente y tal, al final eso es lo de menos, es como curiosidad. Como la mayoría de los niños de la época. Hace la mili en Logroño y ahí es donde conoce su faceta de traficar con los víveres. Entonces,
hacía un poco de truquis, le descubren y tiene que huir a Francia en 1954, donde se instala en París y a raíz de eso se empieza a trabajar en la obra de albañil. Entonces se empieza a relacionar con el mundo obrero y con el mundo en concreto del anarquista. Viendo esto y que le llamaba la atención, los compañeros de obra le empiezan a proporcionar tanto prensa obrera, literaria, y empieza a acudir a los locales anarquistas o puntos de encuentro a diferentes conferencias de personas, por ejemplo, como Albert Camus, André Breton y músicos como Georges Brassens o Leo Ferré. Su casa también es, como curiosidad, fue cobijo del maquis Kiko Sabaté, o Sabaté, Sabaté. Como Leticia Sabaté. fue cobijo de este maquis y, bueno, como decías tú, ha sido siempre un hombre honrado, solidario y comprometido con las causas justas, un poco eso, a lo Zorro, a lo Robin Hood. Entonces se dedicó un poco a falsificar, como bien he dicho, documentos, billetes, atracabancos, atracar la palabra, recupera cash de los bancos, imprime y distribuye propaganda obrera y también anarquista, y lo curioso es que al hacer todo esto consiguió poner de rodillas a lo que era el First National Bank, el FNB. Porque plaga el mercado, digamos el mercado internacional de cheques de viaje falsificados. Entonces esto consiguió colapsar lo que era todo este sistema mercantil capitalista que estaba pues, asentado. Es un hombre, él aquí pone que se autodenomina hombre rebelde y humilde, y relató sus vivencias para Chalaparta también en 2 libros anteriores, que uno fue La Revolución por el Tejado en 2008 y Mi Utopía Vivida en 2014. Supongo que también habrá en euskera. Luego está el de Bernard Tomás, el que ha dicho él. Y de Bernard Tomás se hizo una... Chalaparta también. Que se llama el anarquista irreductible. Chalaparta también. Chalaparta tiene 3, sí. Ahora 4. Entonces, sabiendo todo esto, prácticamente es lo que vamos a... Hay más contenido, pero bueno, en esta novela gráfica histórica en formato biopic lo que encontramos es como Bellach plasma la ilustración de esas charlas y entrevistas que mantiene con Lucio de su vida, vivencias y recorrido haciendo cuentas. Esto es lo que vamos a encontrar aquí. Ahora yo tenía una pregunta que es, me parece muy interesante a la hora de que tú quedas con él, porque esto imagino que será en el vivo y en directo, tú te desplazas o él viene, etcétera, y mantienes no una sino varias charlas. ¿Cómo luego plasmas la letra, digamos, lo escrito? ¿Cómo lo plasmas a dibujos? Me interesa mucho ese proceso de vale, ya tengo la información, ¿cómo lo plasmo? ¿Hay ayuda de documentos como fotografías, la arquitectura, que sale París? Pamplona aparece y pues creo que también aparece Cascante. Cascante, todo, sí. Tú, claro, vas a Cascante, Pamplona no hace falta que vayas, resides allá, pero vas a Cascante a quedarte o ves fotografías, lo de París, has estado un momento en París en los sitios o ves fotografías, me parece interesante cómo se plasma todo lo que él te cuenta a dibujo. Bueno, para empezar, todo lo que él me contaba eran entrevistas, eran preguntas que yo tenía, ya me había leído los 3 libros, y entonces ya tenía visto el documental también que hicieron sobre su vida, y fui haciéndole preguntas, entrevistándole, sacando cosas, pero claro, yo también le preguntaba cosas que nadie le había preguntado nunca, pero cosas muy gráficas precisamente, ¿no? Pues cómo dormía, si dormía en gallumbos o en pijama, que desayunaba, que comía, cuál era... te afeitabas todos los días, qué radio escuchabas. Entonces él se quedó flipado porque él está acostumbrado a que todo el mundo le diga lo del Citibank, lo de no sé qué, lo de no sé cuánto, ¿no? Pero yo necesitaba saber ese tipo de cosas, ¿no? Porque él tiene, cuando plasmas en este número, el personaje es él, entonces tienes que saber cómo un día normal. Cómo es un día normal, cómo era su casa, su cocina, qué coche tenía, qué tal. Entonces el tío, bueno, joder, pues a veces... Como este tiene muchos años ya, tiene la cabeza bien, pero sobre todo lo que más recuerda es lo que más ha repetido durante toda su vida. Entonces ese tipo de cosas muchas no se acordaba. Decía, ¿cuándo te dijo Anne que estaba embarazada? No me acuerdo. Claro, Anne es su mujer, sí. Entonces, bueno, pues fue haciendo ese tipo de entrevistas y luego fue ordenar todo, ¿no? Porque luego me di cuenta que en los libros que tiene escritos sobre su vida, como los escribió él, está todo desordenadísimo. Pero un lector que luego no ha estado con Lucio mucho tiempo no se entera, lo lees cómodamente y ya está. Pero luego te das cuenta que lo que ocurre en una página y en la siguiente que cuenta ha pasado 10 años o 15 años. Y luego vuelve otra vez a otra que pasó hace 3 y luego 5. Es decir, él cuenta cosas que le han pasado.
Entonces era situar en el tiempo esas cosas y luego tuve que hacer la línea cronológica. Claro. Eso Y- como con POSIT, porque es que... Sí, POSIT, sí, me hice Una una línea planilla, temporal, vas eso, fui pegando. poniendo y diciendo, a ver, esto fue lo de tal, esto lo de Citibank, esto tal. Y claro, llamada, oye Lucio, ¿cuándo ocurrió lo de tal? En tal, vale. Luego cogí yo licencias porque, bueno, Lucio plantó unas acacias en Cascante, etc., ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces yo le dije, pues le voy a poner con su cuñado, que eran amigos de infancia, tal.